Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, Arturo, muy bien. Tengo entendido que tenemos temas muy interesantes para hoy día. Así es, así es. Hoy día vamos a entrar un poco más en detalle dentro de lo que es el examen del GMAT. Y quería un poquito que hablemos ya sobre, no sobre el examen en general, sino ya sobre secciones específicas y qué tips le podemos dar a los alumnos, ¿no? Sobre estrategias específicas en cada sección. En este video en particular me gustaría empezar con el quantitative section del GMAT Ujú. y un poco cuáles son un poco los top tips que nos podrías dar. Claro. Mira, la parte matemática, para empezar, incluye varios subcursos, ¿no? Hay que revisar un poco de aritmética, hay que revisar un poco de álgebra, un poco de geometría y un poco de estadística. ¿No? Aquellas personas que de repente no vienen de una carrera con mucho componente cuantitativo deben tomarse un poco más de tiempo en revisar los fundamentos teóricos. Eh, yo siempre he creído, Arturo, que la parte teórica y la parte práctica, ambas son importantes. Es en la combinación de ambas cosas que los estudiantes maximizan sus posibilidades de obtener puntajes altos. A veces se comete un poco el error de despreciar o no prestarle mucho énfasis a la parte teórica, pero en realidad, y es porque, digamos, a veces en el mercado o en el entorno se ha creado el mito de que no, para el GMAT no necesitas practicar, no necesitas estudiar mucho, porque son cosas a veces que has estudiado en el colegio o de la pre, ¿no? Preuniversitario. Entonces es cuestión de darle así una revisada rápida y en realidad no es tanto así. No es tanto así. Digamos que cada postulante debe buscar su propio balance, ¿no? ¿Qué tanto realmente necesita de la teoría y qué tanto necesita de la práctica? Pero en la experiencia que nosotros tenemos, darle buena importancia a la teoría te ayuda a también resolver los ejercicios más rápido, porque a veces también uno piensa, no, pero esta fórmula no me la voy a aprender porque esto la puedo deducir. El examen Ujú. no te da tiempo para No tiene deducir. tiempo, claro. No te da tiempo para estar deduciendo cosas. Tienes que saberte las cosas al dedillo. Y a veces hay ejercicios que se resuelven muy rápido con una formulita o con una propiedad. Entonces vale la pena darle una revisión, eh, una buena revisión a la parte teórica. Ahora, en el examen, tú recordarás, Arturo, el examen tiene estos dos tipos de ejercicios, ¿no? El problem solving, que te viene Ujú. con las alternativas, y el data sufficiency, que tiene este estilo particular de darte los dos statements y que decidas cuál de ellos trae información suficiente para responder la pregunta, Sí. ¿no? Tradicionalmente los postulantes tienen más problemas con esta segunda parte, con el data sufficiency. Un poco que se orientan mejor con el problem solving, pero el data sufficiency es un poco la pesadilla de la mayoría de los postulantes, y es porque también es un estilo de ejercicio que viene con cosas muy abstractas. No trae, te evalúa bastante de razonamiento abstracto, o sea, no necesaria, los ejercicios de problem solving tienden a ser un poco más contextualizados, como por ejemplo la fábrica que tiene que Ah, producir cierta cantidad de productos y tiene tantos trabajadores. Entonces, como que los problemas tienden a ser un poco más contextualizados, pero claro. en data Otros más sufficiency teóricos, digamos. sí, exacto. La otra parte bien abstracta, ¿no? Que te habla de la X que es mayor que cero, pero que debe ser el valor absoluto de tal cosa. Entonces, exige un razonamiento abstracto al que a veces uno va perdiendo conforme se va alejando de nuestras primeras Sí, épocas de la claro. universidad. ¿No? Claro, de los primeros Del cursos de pregrado. pregrado. Exacto, porque eso es inicios de pregrado todavía, ¿no? Porque ni siquiera es la segunda parte, es inicios Sí. de pregrado. Entonces, como que ya estamos un poco más rusty en esa parte y sí requiere de un esfuerzo especial. Ahora,
si entramos un poco más al detalle dentro del Data Sufficiency, para lo que hay que prepararse es una conjunción también de temas, ¿no? Como por ejemplo, propiedades de los números, ayuda bastante a repasar esa parte, valor absoluto, vale la pena, desigualdades, ¿no? Digamos que alrededor de esas tres grandes áreas, propiedades de los números, valor absoluto y manejo con desigualdades, por ahí van girando las partes, los ejercicios más difíciles del Data Sufficiency. Y tú consideras, por ejemplo, si hablamos obviamente del problem solving, que tiene, digamos, opciones múltiples, ¿no? Uno puede ahí también desarrollar un poco algunas estrategias, por lo menos de eliminación de opciones, ¿no? O sea, incluso por eso tal vez uno a veces subestima un poco esas preguntas, porque, claro, te da la posibilidad de aplicar otros recursos, o sea, ya la parte un poco más un poco más táctica, ¿no? En la otra sección, digamos, de Data Sufficiency, ¿hay algún tip también así similar o algún tipo de estrategia que se pueda aplicar o tú consideras que es ya, digamos, mucho más amplio? Digamos que sí hay algunos tips que uno puede aplicar en el Data Sufficiency, sobre todo, por ejemplo, ¿no? El Data Sufficiency trae 5 alternativas, ¿no? La primera alternativa, si el Statement 1 es suficiente, la segunda, si el Statement 2 es suficiente, la tercera, si debes combinar ambas, la cuarta, si cada una por separado es suficiente, y la última es si no hay forma de resolverlo ni combinándolas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer el paralelo con la parte de eliminación de alternativas, diríamos, por ejemplo, si tú intentas con el Statement 1 y no sale la pregunta, entonces no va a ser la 1, pero tampoco va a ser la D, digamos, ¿no? La penúltima, porque tampoco va a ser cada una por separado. Entonces, por ahí como que vas, pero si te sale, entonces tú dices, ah, ya, podría ser esta o podría ser la C. Entonces, sí hay, digamos, esa manera de pensar como para ir ordenándose en qué alternativas debo seguir considerando y cuáles ya debo ir descartando. Buenísimo. Buenísimo, Manuel. Bueno, aprovechamos y ya nos preparamos para otro video más donde vamos a hablar ya sobre más la parte de la sección de verbal. Sí, Así perfecto. que muchísimas gracias y ya nos estamos viendo. Gracias, Arturo. Ya nos vemos.